La semana pasada la Audiencia Nacional hizo pública la sentencia que condenaba a los 3 terroristas supervivientes de la célula de Ripoll, el grupo que en agosto de 2017 provocó un total de 16 muertos en el segundo atentado yihadista más mortífero de nuestra historia. El fallo, que contempla penas de cárcel de entre 8 y 53 años para los procesados, ha cerrado judicialmente los atentados en las Ramblas de Barcelona y Cambrils. Todos los participantes están muertos o en la cárcel, y hay quien ha visto en esa sentencia un aval a la compleja investigación que llevó a cabo la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra. Manu Marlasca, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Luis Rendueles, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a analizar un poco esa sentencia y todo lo que sabemos de esa investigación que nos traéis precisamente para poder hacerlo un inspector de los Mossos, que por razones de seguridad pues no lo llamaremos inspector, que fue responsable de la investigación. Inspector, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Manu, Luis, contadnos qué trabajo se hace, qué trabajo ha hecho nuestro invitado en esa investigación. Pues seguramente el más importante de cuanto se ha hecho en torno a los atentados de Barcelona, ¿no? El inspector que nos acompaña hoy lleva 20 años en el cuerpo de Mossos d'Esquadra, pero los últimos 7 u 8 años los lleva dedicados a la lucha contra el terrorismo yihadista, la mayor amenaza que hay sobre nosotros, ¿no? Y el trabajo que hizo en los atentados de Barcelona fue lo más complicado, digo, y lo más importante, porque él ha trazado, y luego nos lo contará, espero, todo el recorrido de radicalización de esos aparentemente inofensivos jóvenes que en torno a un imán, a ese imán Esati, al imán de Ripoll, se convirtieron en asesinos y se convirtieron en terroristas, ¿no? Ese trazado, esa trazabilidad de su radicalización, de cómo fue posible y de cómo lograron, cómo consiguió Esati convertirlos en criminales, es de lo que se ha encargado este inspector con su equipo, por supuesto. Uh-huh. La sentencia es lo primero que me gustaría saber, inspector, la sentencia como Mosso d'Esquadra, como policía, como ciudadano de Cataluña, ¿cómo la ha recibido usted? Sí, buenas tardes. Bueno, casi a nivel más bien personal, como decía, a nivel de ciudadano, supone un cierre de fase de todo lo que se abrió con los atentados del 17A. Un cierre de fase parcial, porque soy absolutamente consciente de que los costes para las víctimas siguen estando sobre la mesa y de que los efectos sobre la convivencia en Cataluña y especialmente en la ciudad de Ripoll pues continúan presentando secuelas derivadas de este atentado. A nivel profesional, pues no deja de ser una confirmación de los aciertos que obtuvimos durante la investigación en la búsqueda de carga probatoria y un cierto reconocimiento al esfuerzo hecho de manera sostenida durante un periodo de tiempo pues bastante amplio. Aquí en el equipo de investigación pues ha habido profesionales que han estado dedicándosele en cuerpo y alma únicamente a esta cuestión durante muchos meses. Antes Manu Marlasca hablaba de Esati, de ese imán alrededor del cual se forma esa célula yihadista de Ripoll. A pesar de la sentencia sigue habiendo teorías conspiranoicas. Supongo que Manu y Luis, que lo han seguido más de cerca, ven que todavía esas teorías están circulando, ¿no? Sí, cierto. Yo pienso que hay una parte es decir, en la gente que adopta estas teorías conspiranoicas, hay una parte de desconocimiento de lo que realmente es la tarea policial de investigación, que no es una tarea en que expresemos opiniones sobre los hechos, sino que es una tarea ciertamente de objetivar conductas y de objetivar, describir situaciones que realmente existieron. Luego hay otras teorías que además son alimentadas por determinados marcos ideológicos que promueven este tipo de teorías para generar estados de opinión que les parece que les son favorables, y con esto es con algo con lo que jugamos. No obstante, es algo que no debemos dedicar mucho esfuerzo en desmentir, sino que a lo que debemos dedicar más esfuerzo quizás es a explicar o a ser capaces de ser pedagógicos en explicar aquellas cuestiones que realmente tenemos el convencimiento que sabemos cómo pasaron y a qué se debieron. Es sorprendente respecto a Dale, Luis. Es evidente que aparece un trozo de oreja en la explosión de la casa de Alcanar,
que se hacen unas pruebas de ADN con esa que se extrae de esa oreja, que se comparan con restos que se encuentran en la casa de Ripoll donde vivía Saty, y que se comparan en Marruecos con familiares directos. Se viaja a Marruecos y se comparan en Marruecos con familiares directos, y el ADN es del imán Saty, del, digamos, el cerebro de los atentados, y es él. O sea, luego lo que hablaba el inspector muy bien de determinados marcos ideológicos, sí es cierto que algunas posiciones, digamos, independentistas duras, o no sé cómo llamarlas, del determinado sector de independentismo próximo al señor Puigdemont, sí que han estado un poco jaleando esa idea, pero eso tiene más bien que ver con el hecho de que Saty, no sé si el inspector querrá entrar ahí más o menos, tuvo una relación con los servicios secretos españoles, y claro, ahí ya se alimenta el espantajo de incluso un atentado más o menos vigilado de lejos por los servicios secretos españoles. Sí, sobre esta cuestión, la verdad que en la línea de lo que muestra la sentencia, tampoco es algo a lo que nosotros atribuyamos demasiada energía ni demasiados esfuerzos. En realidad, en la investigación del atentado terrorista de Barcelona y del atentado terrorista de Cambrils, el hecho de si Abdelbaki Saty había tenido previamente relación con el CNI, en este caso, como se comenta, pues es un hecho adyacente, probablemente, si es que hubiera existido. Con lo cual, nuestro empeño está en realmente investigar aquellas cuestiones que demuestran que hubo una célula, que hubo una organización y que se actuó de acuerdo a las directrices que marca Daesh en este caso, o el movimiento yihadista global por extensión. Uh-huh. Estamos recordando lo que pasó en esos atentados yihadistas en las Ramblas de Barcelona en el 2017, y evidentemente por proximidad no solo temporal sino también geográfica. Realmente, cuando sucede la explosión en la casa de Alcanar, que en principio se habla de una explosión fortuita, etcétera, etcétera, me estoy situando en ese momento, sin saber que después habría el atentado en las Ramblas. Cuando posteriormente pasa lo de las Ramblas, una de las primeras cosas que muchos de nosotros pensamos fue: ostras, si no hubiera habido esa explosión en Alcanar, claro, nos hubiera pillado todo muy por sorpresa, ¿no? Esa explosión, si no se hubiera producido, ¿qué hubiera pasado? Sí, es una situación imaginable. Antes de entrar en qué habría pasado, quizás también reconocer que el hecho de que los atentados de las Ramblas y de Cambrils tuvieran un componente de improvisación muy elevado y de imprevisibilidad dificulta aún más, si cabe, la detección por parte de los servicios policiales de las intenciones de la célula. Con lo cual, si no hubiera estallado la casa de Alcanar, no sabemos, pero probablemente a mayor planificación y mayor estructuración de la célula en sus planes, habríamos tenido alguna posibilidad más de detección antes de que ocurriera el atentado, porque la imprevisibilidad es muy difícil de trabajar a nivel policial, y la decisión de hacer un atropello masivo en las Ramblas fue un acto impulsivo, es decir, un acto decidido al momento. No obstante, cierto es que los planes de la célula terrorista eran de causar una enorme cantidad de muertos y de muy elevada lesividad, es decir, unos atentados no conocidos en suelo occidental, para entendernos, y el resultado habría, si hubieran acabado consiguiendo hacer sus planes realidad, el resultado habría sido ciertamente devastador, con usos de explosivos a gran cantidad y con ataques simultáneos en diferentes sitios en que hubiera gran afluencia de personas, en lo que caracteriza en cierta manera el movimiento yihadista global de atacar lo que llamamos objetivos blandos, es decir, aquellos objetivos que no están especialmente protegidos ni tienen una significación simbólica especial, sino que únicamente son ciudadanos de un país occidental.
Inspector, antes hablaba del tema de la radicalización de este grupo, hablábamos de Satie, y no sé si han hecho ustedes algún tipo de autocrítica de cómo se diluye ese seguimiento, ese control sobre estas personas que estaban en Ripoll, que se radicalizaron. No sé qué, imagino que es muy difícil su trabajo, pero ¿cómo vigilan estos movimientos radicales, esas informaciones que pueden llegar de fuera, poniéndoles a personas en su radar para que los controlen? Sí, trabajamos a diferentes niveles. Siempre explicamos que nuestra primer frente de lucha contra la radicalización violenta está en la prevención y en la detección temprana. Eso quiere decir que nosotros tenemos unos procedimientos que intentan dar conocimientos a los profesionales y a la ciudadanía que está en contacto con personas que son susceptibles de sufrir procesos de radicalización violenta, para que tengan herramientas para hacer una detección, no con el fin de que hagan una evaluación del caso, sino con el fin de alertarnos y que podamos nosotros evaluar estos casos justamente antes o en los momentos incipientes de los procesos de radicalización violenta. A esta actividad, que está bastante sistematizada y estructurada, pues se debe añadir la actividad de monitorización de redes sociales, donde tienen parte un buen número de primeros contactos con la propaganda yihadista en las personas que acaban asumiendo estos postulados. Y por último, pues están las tareas de investigación policial propiamente sobre personas de las cuales o por antecedentes o por conocimiento de que ya tienen una determinación absoluta a formar parte del movimiento yihadista global, pues se hace tareas de investigación policial en el sentido más clásico. Como Manu y Luis son los expertos en este tema, imagino que vosotros confirmáis, ¿no?, la dificultad de seguir estas pistas. Y más terriblemente difícil porque hay personas que se radicalizan ellas solas en un cuarto. Estoy pensando en un camarero de Barcelona que se radicalizó él solo, luego lo detuvo la Guardia Civil. Yo quería preguntar al inspector, una de las cosas que nos impresionó a Manuel y a mí cuando estudiamos un poco los atentados de Cataluña, de Barcelona, de Cambrils, fue la rapidez con la que Satie recluta a esos jóvenes de Ripoll y los convence para matar, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró esa radicalización? Porque eran chavales que jugaban a fútbol sala, que estaban más o menos integrados en Ripoll, en fin. ¿En cuánto tiempo tardó este imán de Ripoll en convencer a estos chavales de matar? Sí, cuando hablamos de la célula terrorista de Ripoll, hay que pensar en la célula no como algo como un único elemento, sino que hay diferentes tiempos en la radicalización de sus miembros. Uh-huh. Los tres hermanos mayores, el mayor es Driss Ukabir, pero dejando Driss de un lado, los tres hermanos mayores, Youssef, Younes y Mohamed, son personas que tuvieron un interés por la actividad yihadista y concretamente por la actividad de Daesh en Siria e Irak antes de entrar en contacto con Abdelbaki al-Satie, unos meses antes. Nosotros, sorprendentemente, o no tan sorprendentemente, pero es un interés por la violencia y por el proyecto que está mostrando Daesh, sin que haya detrás de este interés unos fundamentos religiosos del salafismo yihadista. Cuando llega Abdelbaki al-Satie, esto lo situamos a finales del año 2014. Cuando llega Abdelbaki al-Satie en Ripoll, a primer trimestre de 2015, en pocos meses entra en contacto con ellos tres, y a partir de aquí su propósito y su reto que acaba consiguiendo es dar fundamento ideológico a estas inquietudes previas que ya tenían estas tres personas. 2015 hasta 2017 pasan 2 años. En estos 2 años debemos considerar que los procesos de radicalización de estas tres personas, Younes, Youssef y Mohamed, son absolutos y tienen una determinación total
en la comisión de atentados y una vinculación ideológica con el movimiento yihadista global, y por el camino pues se van incorporando primero en 2016 Omar Ishami, que es hermano de Mohamed, y Mohamed Juli, y posteriormente a finales de 2016 los tres hermanos menores, Musa Ukabir, Husa y Said Alaa. Con lo cual tenemos un dibujo que cuando a nivel cognitivo, cuando suceden los atentados, aunque todos forman parte y tienen la determinación de causar daño, a nivel cognitivo sus procesos de radicalización tienen niveles de madurez algo distintos. Y lo que explica que actúen como célula pues son las relaciones intergrupales que complementan la radicalización cognitiva que ya tienen algunos de ellos. Manu, ¿quieres preguntar alguna cosa? Sí, quería preguntar algo muy concreto. ¿Ha cambiado el 17 de agosto, los atentados de agosto, la forma de investigar de los Mossos d'Esquadra, el yihadismo? ¿Levantan ustedes más las orejas ante determinados comportamientos o ante determinados fenómenos? Sí, no cabe duda de que se han hecho algunos aprendizajes, sobre todo de esta parte que estaba comentando ahora, de cómo tuvieron lugar los procesos de radicalización violenta, y por lo tanto se atribuyen una mayor profundidad en las comprobaciones a determinados indicadores o a determinadas conductas que se puedan observar en las personas. Finalmente, identificamos algunos entornos que podrían ser favorables a la radicalización violenta, como puede ser el caso de las prisiones por la elevada vulnerabilidad de las personas que allí están internadas, o como podría ser determinados entornos urbanos, etcétera. Y a partir de aquí el trabajo es muy detallado y muy de hormiga, en el sentido de intentar identificar posibles cambios en las personas. Luego, en la parte de investigación policial, pues también se han hecho algunos aprendizajes y se ha perfeccionado, por ejemplo, el seguimiento de la compra de sustancias que puedan ser precursoras para la confección de explosivos o estas cuestiones que ya son más de tinte investigador, claramente policial. Sin lugar a dudas, estamos hablando de del segundo atentado yihadista más mortífero de nuestra historia, y evidentemente hubo fallos y hay que hacer autocrítica, y de ahí se aprende de la experiencia. Yo me voy a quedar con una de las cosas que dice esa sentencia, ¿no?, que sienta un precedente para las víctimas del terrorismo, porque quedan reconocidas como víctimas pese a no haberse podido juzgar a los autores por haber muerto en la masacre. Hay que recordar que los que han sido condenados son los supervivientes, pero los autores materiales y los que formaban parte de ese grupo mayoritariamente están muertos. Inspector, muchísimas gracias por todo lo que nos ha contado y gracias por su trabajo. Muchas gracias a ustedes. Sí, persistiremos en intentar neutralizar la amenaza. Gracias. Por nuestra seguridad, por la seguridad de todos. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Manu, Luis, muchísimas gracias por este testimonio, porque vosotros que lo seguís de primera mano sabéis la dificultad tremenda que hay en investigar todo eso, llevarlo a juicio y que salga una buena sentencia. Como buen inspector de la Brigada de Información, de los Mossos en este caso, te ha contado una cosa importante que casi entre líneas. La ha dejado entre los atentados iban a ser una especie de 11M con varios atentados simultáneos. Suponemos, Manu y yo, que en el Camp Nou, en un partido Barça-Betis y también en la Sagrada Familia. O sea, hubiese sido una masacre espectacular lo que se estaba planeando en Cataluña. Tremendo, tremendo. Yo no me quito de la cabeza el momento en el que, viendo las noticias, vi la explosión de la casa de Alcanar, y después cómo ligas, ¿no? Cuando sucede todo dices, ostras, te llevas las manos a la cabeza. Voy a revelar algo. Que es lo que hicieron ellos también. Hombre, voy a revelar algo antes de irme. Este inspector concretamente estaba de vacaciones con su familia y naturalmente en cuanto dio los primeros síntomas de lo que estaba pasando se volvió él y tantos otros. Claro, se movilizaron. Gracias, Luis Rendueles, Manu Marlasca. Adiós. Noticias.